La Biblioteca Interamericana Simón Bolívar se convirtió en el escenario para el conversatorio Modificaciones a la Ley de Fideicomiso y Nuevo Régimen de Custodia de las Acciones al Portador, con la participación de los abogados Ramsés Owens y Franklin Miranda como panelistas y José María Lescano actuando como moderador. Estos temas son de gran relevancia en el mundo jurídico, pues después de la promulgación de la ley que reforma las acciones al portador, la norma reduce considerablemente los plazos establecidos en la Ley 47 de 2013. Todas las acciones al portador deberán estar inmovilizadas en diciembre de este año. El bien de un deudor para tenerlo en propiedad para garantía del acreedor fiduciario. ¿Qué pasa si el que tiene la propiedad al mismo tiempo también es el acreedor fiduciario? No debería pasar, pero podría pasar. En el acto no necesariamente tiene que extinguirse el fideicomiso, porque algunas semanas después podría uno conseguir otro acreedor. Eso es lo lindo y versátil del fideicomiso. Tú puedes ir cambiando beneficiarios, inclusive si el bien en fideicomiso está inscrito en el registro público, ese mismo fideicomiso puede variarse enmendando la figura del beneficiario. El problema que tenemos ahora es que los calificadores en registro público ahora te quieren cobrar. Yo considero que eso no es justo, ni la norma lo establece así. Los calificadores en registro público te quieren cobrar cuando cambias el beneficiario, sustentando que se trata de una estructura diferente. Bueno, ya en un momento los fiduciarios nos reuniremos para pelear eso. En el camino, eso se los dejo para cuando tengan a alguien para discutir. Permitir a los fiduciarios ejercer como beneficiarios, ¿considera usted, profesor Franklin, es beneficioso para nuestro sistema financiero, para nuestro ordenamiento jurídico? Bueno, para el sistema financiero en general no es perjudicial, dependiendo para qué se vaya a utilizar. Recordemos que la propia ley señala que el Estado, las instituciones públicas, pueden ser fideicomitentes y fiduciarios de sus bienes para los propósitos de la entidad. Entonces, eso sería conveniente ahí, por ejemplo, para que el Estado, una entidad autónoma, maneje sus bienes en fideicomiso, donde ellos mismos son fiduciarios, para los fines que elabora o que fue creada. Depende, porque si se quiere para evadir impuestos o para un fraude, ya no es conveniente. Así que habría que ver la aplicación de esa figura, cómo se daría o cómo se utilizaría. En general, no me parece que debería ser. Debería mantenerse la figura tradicional que hemos tenido. Hablando de fiduciario y beneficiario, entramos a una discusión también interesante y que ahora tiene mucha relevancia en la nueva ley de fideicomiso que está discutiéndose. Si el fiduciario es un departamento del banco, el fiduciario es un departamento del banco o una subsidiaria del banco o el mismo banco con licencia fiduciaria, que hay una cantidad de bancos que tienen su propia licencia fiduciaria y tramitan con la denominación comercial del banco también como licencia, poco pero hay. Bueno, Balboa Bank and Trust, ellos son banco y fiduciario al mismo tiempo. Algunos bancos lo utilizan a través de subsidiaria. Bueno, como fuera, es parte del mismo grupo. Tú eres fiduciario y aceptas en fideicomiso un vehículo. Tú eres tanto fiduciario como beneficiario financiero. En una estructura como la que estoy explicando, hay dos beneficiarios. El beneficiario usuario, que es la denominación que yo utilizo en mis fideicomisos, beneficiario usuario, que es el que conduce el vehículo, el fideicomitente, el deudor, y está el beneficiario financiero, que es la institución bancaria. En ese caso, el fiduciario y el beneficiario financiero son las mismas personas. Eso no es parte de la esencia del fideicomiso, pero la ley lo permite y de hecho en la práctica se da con mucha frecuencia. Ahora hay una norma que nosotros como firma de abogados con licencia fiduciaria estamos muy calientemente impulsando. Si tú eres cliente bancario, es la frase que utiliza usuario bancario y cliente bancario. Ahora la enmienda. Si tú eres usuario o cliente bancario, el banco no puede ser el fiduciario cuando el banco es el prestamista. Eso va a ser obligante que los bancos utilicen a fiduciarios independientes o a fiduciarias firmas abogados.
Y eso va a ser conveniente para nosotros que tenemos licencia fiduciaria y para ustedes, estudiantes queridos, que ingresarán a trabajar con nosotros en algún momento. Ahora, una pregunta. Acaba de mencionar licencia fiduciaria. Es decir, para poder ser fiduciario aquí en Panamá, ¿se requiere una licencia, cumplir con un perfil establecido por la ley? Bueno, si una empresa bancaria con licencia general que opera en la República puede obtener su habilitación o su adición por la superintendencia de banco que le permita ejercer el negocio de fideicomiso. Son una firma de abogados, entonces las firmas de abogados también pueden obtener o deben obtener esa licencia de fideicomiso. En la superintendencia de bancos. No, no. La superintendencia, bueno, sí, la superintendencia de bancos, claro. ¿Qué pasa ahora? Hay un articulito en la ley 1 del 84 y se repite en el decreto 16 reglamentario del fideicomiso que usa la palabra habitualidad. Cualquier persona puede ser natural o jurídica fiduciario de un fideicomiso, después que no haya habitualidad. La enmienda, que con mucho gusto se las paso, es decir, el anteproyecto de reforma que está en primer debate en la Asamblea Nacional. El anteproyecto dice, a partir de la puesta en vigencia de la legislación, necesariamente tienes que tener licencia, no importa que haya o no habitualidad, desde el día 1, desde el primer fideicomiso. Y nosotros los fiduciarios estamos constantemente preguntándole a la superintendencia de bancos cuál es su interpretación. La última fue si una persona cualquiera, natural o jurídica, ha hecho 2 fideicomisos y tiene en vigencia 2 fideicomisos, no es habitual. Si tú haces un tercer fideicomiso que está vigente, se entiende que es habitual y por fuerza necesitas tener una licencia. Si no es así, entonces un banco donde coloca los bienes en fideicomiso o el registro público no debería aceptarte o autorizarte una escritura pública en que traspasa una propiedad a un fiduciario. En la práctica nos damos cuenta que cuando vas a inscribir un fideicomiso y utilizas a alguien como fiduciario que no tiene licencia, en el registro público no te lo aceptan. Eso es abiertamente ilegal, porque la ley te permite que tú seas fiduciario, aunque no tengas licencia, si eres solo de un fideicomiso, o de 2, dice la superintendencia. Vayan ustedes a convencer a los calificadores en el registro público. No hay forma. Tú llegas con la ley, llegas con las opiniones de la superintendencia. Habitualidad significa tercer fideicomiso en adelante. Esta sociedad o esta persona natural está actuando de fiduciaria para solamente. Inclusive estoy poniendo aquí en la escritura pública que él jura solemnemente con sangre y sello. Bueno, no tanto, es cosa. Y no te lo aceptan. ¿Por qué? Porque como la ley que lleva a propósito como 4 años por ahí rondando y no lo hemos aprobado todavía, establece que ya no, eso de que no, habitualidad esa palabra ya no existe. Necesitas licencia, si no, no puedes hacer un fideicomiso, no puedes actuar como fiduciaria. Los miembros públicos, ¿tienen algún comentario o pregunta por el momento? Recuerden que son libres. El Magister Cristóbal. Esmeralda, por favor, el micrófono. Sí, yo tenía más bien pensado otras preguntas, pero en este tema especial creo que me saltó la duda, porque el tema de pedir licencia, como ustedes consideran, cuando es solamente un abogado de calle a quien un cliente que no está frecuentando una gran firma de abogados desea que este abogado realice un fideicomiso del civil y que el único fideicomiso que este abogado de calle va a hacer, ¿cómo los que están redactando esta ley consideran que irían a la superintendencia a pedir licencia para este único caso peregrino que el abogado vería en su vida? ¿Cómo ustedes creerían que sería esto? O sea, habría que dar entonces licencia de fideicomiso a todo abogado. Todo recién abogado diría, Pero ahora, después de que va a la corte, va a la superintendencia, denme una licencia de fideicomiso. Mira, no sé por qué cuando comenzaste a hablar y con las disculpas aquí de Franklin, me acordé
uno de mis chistes favoritos que dice que allá en Monagrillo llega alguien al cementerio y ve que hay una lápida enorme que dice: aquí yace un abogado, un hombre íntegro, un hombre honorable. Y dice: qué cosa más interesante, enterraron a 3 personas diferentes a la misma fosa. Nosotros los abogados que tenemos licencia quisiéramos que los otros 23.000 abogados, 23.000, cuando necesitasen inscribir un fideicomiso en el registro público, porque hay una propiedad inmobiliaria, o necesitasen estructurar un fideicomiso en que necesitas un fiduciario, viniesen donde nosotros y nosotros colaboramos y actuamos como fiduciario con licencia. Si tú vas a hacer un fideicomiso, repito, no necesitas licencia. Necesitas redactarlo de acuerdo al artículo 9 de la Ley 1, que es la actual ley. No obstante, uno siempre recomienda que el fideicomiso sea hecho con la utilización de un fiduciario que tenga su respectiva licencia. Porque si tiene licencia, tú podrías ir a quejarte en la Superintendencia de Bancos. Yo soy fiduciario desde el año 92, que saqué la licencia allá en esas épocas cuando trabajaba para una firma de abogados, y alegremente no he recibido nunca ninguna queja en la superintendencia, pero para eso está. La superintendencia está para que haya una unidad fiduciaria muy bien montada. Manuel Castillo, gran amigo, y algunos años allí, que conversé en estos días con él a propósito, que utilicé la conversación para quejarme por la enmienda que quieren hacer a la ley, en que establece una tasa de supervisión basada en de fiscalización y supervisión basada en los niveles, en el valor de los bienes fideicomitidos. Entonces, pero hay veces que uno tiene un fideicomiso en que el fideicomitente traspasa un edificio que puede valer 600 millones de dólares, pero el trabajo del fiduciario es muy pasivo. Solamente necesita que esté en fideicomiso con el propósito de evitar un secuestro, un embargo. Quizás el fiduciario no tenga que hacer absolutamente nada. Y en el fideicomiso uno inclusive establece los impuestos, los paga el fideicomitente. Las reparaciones, los paga el fideicomitente. Y un artículo adicional que dice: el fiduciario no tiene que hacer absolutamente nada, solamente tener en propiedad fiduciaria el bien fideicomitido. Pero me van a poner una tasa de acuerdo al bien del fideicomiso. Hay algunas fiduciarias aquí como las mías, que tenemos pocos fideicomisos, pero con mucho valor. Entonces voy a quedar pagando más que el Banco General. Entonces, el convencimiento para Castillo, mira, piénsalo, mejor haz una tabla de acuerdo a cómo se practica en el Caribe, que establece un mínimo y de ahí se va haciendo por escalones. Según he sabido en los últimos pocos días, la tasa va a ser $10.000 plain, todos van a tener que pagar 10.000 lo menos. Entonces ya estamos un poco llegando a una fase intermedia, digamos, ¿no? Comentar, por favor. Solamente algo tangencial. El licenciado hablaba de nosotros, los abogados de calle. ¿Cuáles son esos abogados? Abogados de calle. Hay unos que no son de calle y unos son de escritorio. Yo primera vez que escucho esa clasificación, pero explíquenos, por favor. Lo de la grande firma, ¿él es de calle o no es de calle? Todos somos de calle y de casa también. Yo nomás quería saber si es que había una nueva nomenclatura, yo no me la sabía. Ok, gracias. Sí, ahora que usted acaba de mencionar secuestro y embargo, ¿hasta qué punto los bienes fideicomitidos son sujetos pueden ser sujetos de una medida cautelar? ¿Profesor? Sí, bueno, la ley señala que la medida cautelar que puede haber, o las que puede haber sobre un bien, podrán ser por deudas generadas por el propio manejo del fideicomiso, no por deudas del fideicomisario ni del comitente, perdón, fiduciario ni del fideicomitente, a menos que sean debidas por fraude, por daños a terceros por su culpa, entonces es otra historia. Pero en los actos que se realizan para cumplir el fideicomiso no ameritan ni conceden la facultad de secuestrar o embargar los bienes fideicomitidos, porque sería entonces una burla.
al contrato porque se han traspasado, transferido la propiedad para un propósito específico y van a venir terceros persiguiendo bienes por deuda de uno o de otro. Invitados, los exhorto a participar. Si tienen un comentario o alguna otra pregunta, nada más alcen la mano. Ahora, continuando acá con el tema del fideicomiso, para ir avanzando y pasar al siguiente tema. ¿Algún comentario? Aquellas firmas abogados, Franklin, que están muy continuamente en el bregar litigioso, son las que más clientela, yéndome a la práctica forense, son las que más clientela fiduciaria pueden atraer en el aspecto de protección de activos, en el ámbito de asset protection, protección de activos. En virtud del fideicomiso, el artículo 15 es muy claro. Los bienes que están en fideicomiso. Ahí no dice a propósito, fideicomisos de garantía, fideicomisos de administración, fideicomisos hereditarios, fideicomisos de titularización. No, ahí dice, los bienes que están en fideicomiso son insecuestrables. Y tú ves acá rato los tribunales de justicia, los jueces de circuito, que te vamos a probar para ver si es cierto que hay un préstamo. Porque quizás el préstamo no es verdadero y entonces el fideicomiso no vamos a aceptar el secuestro. Miren, el fideicomiso per se significa que bien está a nombre de una fiduciaria en virtud de un acto que a propósito de la nueva ley dice que es de medios y no de resultados. Mi concepto siempre ha sido así y así es académicamente. El fideicomiso es un acto, es un contrato de medios y no de resultado. Para los efectos se considera accesorio no principal. Tú no puedes llegar y decir, voy a revisar la principal para ver si el fideicomiso puede ser o no atacable en secuestro. No. Dice Mortier, autor francés que lo cita mucho, Rodríguez Azuero. Sergio Rodríguez Azuero es el principalísimo autor de fideicomisos hoy en Latinoamérica. Nadie tiene ninguna duda, es colombiano. El fideicomiso no es una persona jurídica, pero tiene todas las características de una persona jurídica. Principalmente puede adquirir obligaciones y tiene derechos. Adquiere obligaciones y tiene derechos. Y ahora, si me das chance, voy a leer un fallo del Tribunal Superior de Justicia que dice exactamente lo contrario, pese a que el artículo 15 de la ley es muy taxativo y fuerte. Perfecto. ¿Puedo leerlo? Ya de una vez. Sí. Bueno, para ir, mientras busca el fallo y conversando, profesor Franklin, ¿usted considera que el fideicomiso y el contrato de mandato tienen alguna similitud? Pienso que son dos actos distintos, dos contratos diferentes. El mandato tiene un propósito muy específico, que es de realizar algo o algunas cosas, no requiere transferencia de propiedad, no requiere la formalidad que tiene el fideicomiso, que debe ser necesariamente por escrito, ya que la misma ley dice que el fideicomiso verbal no existe. Tiene que ser o por escrito o por escritura pública, dependiendo pues de qué es los bienes que se están dando en fideicomiso. El mandato es revocable siempre. El fideicomiso depende de cómo se constituyó, porque la ley señala, porque se señala que es revocable, se podrá revocar o también se puede revocar por las causas que dice la propia ley. Creo que son diferentes. El mandato no requiere una autorización para ejercerlo, excepto que se vaya a hacer algún acto específico que necesite presentar un poder, que es donde va a contar el mandato. Pero el fideicomiso sí necesita, para dedicarse a él, ser la licencia respectiva, que se tiene que obtenerla, y el mandato no necesita ningún tipo de licencia. El comisionista, que son los que realizan mandatos y otras cosas y otros encargos y otras personas que realizan eso, no necesitan nada. El mandato es mucho más ágil para constituirlo, para realizarlo, para terminarlo, para modificarlo, para todo diferente ¿cómo se llama? El fideicomiso. Es verdad que el fideicomiso va a tener un encargo, no un encargo, un propósito para el cual se transfieren los bienes, pero eso no es un encargo de toma estos bienes y ministra, no, te los doy a esto es para esto y esto es para lo otro. El mandato no, el mandato es realizar un acto en particular o varios actos y esto se acabó. O lo puedo modificar en cualquier momento.
el fideicomiso no es tan fácilmente modificable. Y tiene diferencias, pues. Hay licencias que cumplir para hacerlo y dedicarse, el mandato no. De las leyes de fideicomiso en Panamá está la del 25, la del 43 y la del 84. La del 43 dice, el fideicomiso es el mandato irrevocable y sigue. O sea que comenzaba la definición diciendo es un mandato irrevocable. Eso es variado tremendamente y ahora se considera que no es un mandato, es realmente una figura autónoma diferente en que un patrimonio es autónomo en afectación a nombre de un fiduciario, un patrimonio. Ahora me acordé que el patrimonio, Franklin, es el conjunto de todos los bienes y el matrimonio es el conjunto de todos los males. Nos permite la jurisprudencia que quería compartir con nosotros. No solamente porque la ley lo dice, sino también los principios generales del derecho, también la misma lógica, la lógica jurídica. El bien está en autonomía, en afectación, en independencia, traspasado jurídicamente a nombre del fiduciario. Y la ley 1 del 84 dice, el fiduciario tiene todas las características, todas las funciones, las prerrogativas y las capacidades inherentes al dominio. Mira, no hay lugar a duda. Inherentes al dominio. El legislador lo que quiso decir es, el fiduciario es propietario completo, no como el anglosajón, que está dividido en dos grandes propiedades, el equitable y el legal. No. En nuestro derecho, en Panamá, todas las inherentes al dominio. Gracias a Dios que el fisco no lo interpreta así. Menos mal. El fisco panameño dice, inherente significa que no es exactito, no es exacto. Entonces, como no es exactamente, porque inherente no es exacto, porque no, si no el legislador hubiese dicho todas las facultades de dominio, y el legislador dijo todas las facultades inherentes al dominio. Entonces el fisco dice, por interpretación, no está en la ley, eso lo queremos cambiar con la ley que está ahora en proyecto. El fisco dice, bueno, como no es completo cambio de dominio, entonces no te va a cobrar el impuesto de transferencia, ni el impuesto de ganancias de capital. Menos mal, porque si interpretaran que es completo cambio de dominio, te clavan el 2 y te clavan el 3, y ahí no existe el fideicomiso porque nadie lo inscribiría jamás en la vida, ¿no? Demasiado caro. En otras latitudes, bueno, se establece en la ley con mucha exactitud. Ahora, en el cambio legislativo va a haber una norma que para que no sea solo interpretativa de una opinión de la superintendencia. Pero fíjense este fallo interesante del Tribunal Superior de Justicia, sin querer profundizar acerca de cuáles son los buenos o los malos. Ustedes saben que nosotros los abogados debemos ser muy serios en eso. El fideicomiso de este señor, apellido Lehmann, no fue reconocido como heredero, repito, el fideicomiso no fue reconocido como heredero por el primer Tribunal Superior de Justicia mediante resolución unánime del primer Tribunal Superior de Justicia del 4 de mayo de 2007, dado que al no ser una persona natural o jurídica, no puede adquirir derechos ni obligaciones. Yo les sugeriría a los miembros del Tribunal Superior que se pasen a dar una clasecita de Derecho Privado con el profesor Miranda y que profundicen el tema de fideicomiso. ¿Para qué fideicomiso? ¿Para qué tú haces un fideicomiso si no es para adquirir derechos y obligaciones? Es para eso. Si no lo hagas, tú quieres que el fideicomiso se adquiera los derechos correspondientes a la propiedad del bien y que tenga todas las obligaciones pertinentes respecto a ese bien. Y que el fideicomiso, de hecho tú vas al fisco y te da un número de identificación tributaria y te da un registro único contribuyente. No eres persona jurídica, pero eso es muy parecido a ser una persona jurídica. Pero la misma ley lo dice. Entonces, ¿cómo van a sacar un fallo que dice, no, la ley no? El fallo es contrario a lo que la ley dice taxativamente. Bueno, así son nuestros tribunales de justicia, pero bueno, a la larga, sin entrar a profundizar quiénes son las partes involucradas. Bueno, en realidad no nos debe sorprender,
esos fallos de nuestros tribunales. Hoy fallan de una manera y a la semana siguiente fallan de otra manera en los mismos casos. Les cito un caso reciente. En el mes de diciembre, de este diciembre que pasó, 2014, había una sentencia o un caso de nulidad de pleno derecho, un recurso de nulidad ante la Corte Suprema, declaración de nulidad de una destitución de plena jurisdicción, y el magistrado ponente decidió, apoyado por los otros dos magistrados, que estaba mal destituido, que era nulo y por lo tanto debían reintegrarlo y pagarle los salarios caídos a un funcionario. 3 meses después, hubo un caso idéntico, cambio de nombre nada más. El magistrado ponente señaló la misma tesis y cita como referencia el fallo anterior de ese magistrado del otro caso. Ese magistrado del otro caso, 3 meses después, dice que no estaba de acuerdo con los salarios caídos, porque pagarle los salarios caídos a un funcionario significa que hay que pagárselo a todos, y por lo tanto él no estaba de acuerdo con los salarios caídos. Y él en su fallo había declarado que sí pagaban los salarios caídos. Entonces, si un individuo así, ya a la Corte, y hace ese tipo de fallo, y la Corte misma en muchos casos ha fallado de un lugar a otro distinto en cuanto a las prescripciones, sabemos que hay tantos fallos diferentes en un mismo año incluso, ahora dice que está resuelto, ningún resuelto tampoco, porque el Código de Comercio vino a complicar más la cosa con su prescripción única de todos los documentos negociables, pero no es nada nuevo, y utilizan entonces frases, palabras que dan la vuelta a la estupidez. Entonces, para no decir que hacen decisiones que no son buenas, entonces disfrazan. Hay que usar las palabras correctas también. No se dice así, se dice asá. Y un día se fue la esposa de viaje y él la llevó al aeropuerto y el viaje salía en 1h30 y la dejó ahí, y se saludó y se fue a buscar a su amiga y se la llevó para su casa, a la casa de él con su esposa. Y la esposa estaba tomando un vuelo, pero el vuelo estaba retrasado 5 horas. La mujer dijo, yo no me voy a quedar 5 horas en el aeropuerto, y regresó para su casa. Y se encontró a su esposo con la amiga de él, y lo primero que la encuentra y le dice, estoy sorprendida. Y dice, no, el sorprendido he sido yo, tú estás anonadada. La palabra precisa. Exactamente. Ahora, perdón, ¿fideicomiso o fundación de interés privado? ¿Cuál nos vamos? La respuesta puede ser muy académica y doctrinal o muy de práctica forense. Ambas son válidas. Mira, en la práctica te das cuenta cuando llegas te enfrentas al cliente. Es un tema de costos. La fundación de interés privado significa que si la armas, creas la fundación, que la fundación no necesariamente tiene que tener bienes. Una fundación es una persona jurídica que creas a través de una escritura pública, te ponen un numerito en el Registro Público de Panamá, que ahora saben que es un folio, ¿no? Antes era ficha y documento. Antes rollo, imagen, ahora folio. El año correspondiente, el folio correspondiente del año, que es un numerón enorme, ¿no? Tú tienes esa fundación y le transmites un bien a la fundación. Tienes que pagar el 2%, y aunque lo hagas por donación, tienes que pagar el 3% porque el registro público te dice, no, aquí llegó Hacienda, y la Dirección General de Ingresos nos dijo que aquí todas las transferencias hacia las fundaciones deben pagar el 3% y después que tramiten la devolución. Entonces vas a transferir una propiedad inmobiliaria a nombre de una fundación, tienes que pagar el 5% y después ver si te devuelven la plata algún día. Pero quizás el fideicomiso, si lo redactas como un fideicomiso de garantía, que de hecho, aunque sea garantía, puede ser a perpetuidad, entonces lo haces con un componente de ahorro.
si la fundación va a servir para una cantidad enorme de bienes y se trata de un cliente que tiene cierto nivel adquisitivo, cierto nivel de riqueza, quizás a lo mejor crear una fundación. Si el fiduciario tiene mucha confianza en el cliente y viceversa, el cliente tiene una gran confianza en el fiduciario, entonces dirá, bueno, voy a transferir los bienes en fiducia para que el fiduciario los tenga, los mantenga en propiedad. Pero normalmente el cliente no tiene tanta confianza en el fiduciario. ¿Por qué? Porque puede quebrar, porque puede que mañana no esté. Y la fundación es una especie de fideicomiso, lo digo en mis presentaciones y lo reitero. Es su posición académica. La fundación es un fideicomiso diferente, pero fideicomiso. Es un patrimonio de afectación independiente con personalidad jurídica inscrito en un registro público. Pero si me preguntan a mí, seguiré diciendo en mis presentaciones, la fundación es una especie de fideicomiso. La fundación puedes poner como consejo de fundación a la persona que quieras. Entonces voy a lo que decíamos. De hecho, no necesitas licencia fiduciaria si quieres hacer una fundación y transferir bienes a la fundación. O sea que en la práctica todavía, aunque cambie la ley, cualquier persona, cualquier abogado, cualquier individuo va a poder seguir haciendo fideicomisos, poniéndose a él mismo como fiduciario / consejo de fundación. ¿Alguna opinión con respecto a la posición del doctor Ramsés? No, yo estoy de acuerdo con él, pero yo si tuviera que aconsejarle a un cliente mío o la fundación o el fideicomiso, yo le aconsejaría a la fundación. Yo le aconsejaría a la fundación, es más rápida para constituirla, ni siquiera tiene que haber aportes al momento de constituirla, con lo cual mejoramos a Liechtenstein, que señalaba pues que hay que hacer aportes, y otras personas le pueden hacer aportes también. Y es de más rápida constitución, no requiere ninguna autorización de nadie para constituir una fundación, simplemente hacer su escritura, inscribirla y me parece que a pesar de la tasa única que paga, sale más barata. Y me parece que es más rápida, por la rapidez, por tiempo y por el manejo que él va a tener, incluso también puede tener con el Consejo Fundacional y estar metido en el manejo de lo que se hace. Estoy de acuerdo con lo que dice Ramsés, es una especie diferente un poco al fideicomiso, pero es una variante del fideicomiso. Bueno, para ir avanzando y a cerrar el tema del fideicomiso, ¿ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario, miembros del público? De nuevo, Cristóbal. Gracias. Para un mismo fideicomiso, y me permito hacer la pregunta también, para una misma fundación, puede haber varios fideicomitentes o varios personas que están inscribiendo la fundación. Me imaginaría yo, el momento del que se hace el fideicomiso, no solamente en esa acta firme como fideicomitente el esposo, sino también que firme la esposa en el caso de que haya muerte, sea el mismo patrimonio el que esté dado en administración para estos beneficiarios. Y si fuera una fundación de interés privado, a la muerte del esposo y también la muerte de la esposa o quien suceda primero, este patrimonio seguirá acumulando y se hará a estos beneficiarios en ese tiempo. Puede ocurrir más de un actor inicial en estas dos figuras. Mira, la fundación es tremendamente versátil. Lo que tú escribas en el reglamento fundacional dependerá del ingenio tuyo como abogado. Y los reglamentos serán legales de acuerdo a que no escribas nada que sea en contra de la moral o el orden público. Una discusión que por ahora sigue siendo la misma en términos jurisprudenciales es que no aplican los 20 años de término máximo para establecer limitaciones a las propiedades. Eso es para otro tipo de situaciones frente al derecho público. Pero en materia general, tú puedes establecer un reglamento que es para la tercera o la cuarta generación.
Hasta ahora no se ha declarado en la Corte Suprema ningún reglamento de este tipo. Ahora, la ley es del 95. O sea, la ley tiene solo que 21 años, ¿no? Llegará el momento en que haya jurisprudencia al respecto. Un reglamento dice que los bienes son para que decida sobre ellos y poder traspasarlos el tataranieto, que ni siquiera puede estar vivo en el momento, quizás. Hasta el día de hoy se entiende que son válidos, hasta ese nivel de versatilidad. Y el tema de los fundadores o fideicomitentes, siguiendo lo que dije, que bueno, que la fundación es una especie de fideicomiso, entonces es buena la analogía, en el sentido de que, bueno, los fundadores o fideicomitentes son, tú podrías poner el número que sea, porque la ley dice uno o más. En la práctica vas al registro público y el calificador no te va a aceptar una fundación que tenga más de 8 fundadores, pero que no caben en la pantalla. O sea, que si hay un límite por el tema de espacio, que es un límite práctico jurídico, no sé cómo llamarle, ¿no? Técnico. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Entonces, Sí, no hay un número, el número es infinito, en teoría. El término de fiduciarios también, algunas legislaciones ponen un tope de fiduciarios. Y en algunas legislaciones como Escocia, por ejemplo, no puede ser menos de 1, tiene que ser al menos 2. Y máximo 4. En Panamá no hay topes ni siquiera de fiduciarios. Tú puedes poner 2, 3, 4, 5, 6 fiduciarios. Imagínate qué enredado. Pero puedes. Nosotros siempre somos los fiduciarios únicos en nuestros fideicomisos. No recuerdo nunca haber redactado con propósitos de atención al cliente un fideicomiso que tenga más de un fiduciario, jamás en mi vida. Pero la ley establece que puede ser uno o más fiduciarios, inclusive sucesivos. Tú puedes establecer fiduciario va a ser hasta el 31 de diciembre y de ahí el siguiente. La ley dice claramente. Y con la reforma también le repite, los fiduciarios pueden ser inclusive sucesivos. licenciado Rancés, en base a la pregunta que se hicieron, nosotros tenemos una prohibición en el Código Civil, en las normas de testamento, que está prohibido testar conjuntamente. De acuerdo a esa liberalidad y ese ingenio que tenemos los abogados panameños, ¿esta sería una forma de evadir esa prohibición? ¿Usted qué considera? Me gusta más la palabra eludir, suena más bonito. Yo en la oficina lo digo con frecuencia porque el término evadir también es fiscal, ¿no? Tú no le dices ni evadir, inclusive eludir suena feo. No, evadir, eludir, no. En términos tributarios, inclusive planificación tributaria, eso suena mejor. Tampoco se dice optimización del patrimonio, que es un término que es menos violento. Hay una norma que creo es el artículo 4 de la ley de fideicomiso que dice: si el fiduciario no tiene licencia, el fideicomiso tiene que redactarse de acuerdo a las normas de los testamentos. Repito, si el fiduciario no tiene licencia, el fideicomiso tiene que hacerse de acuerdo a las normas del testamento. Y una de las cosas que digo yo en mis presentaciones y en mis charlas y como estudiantes es que redactar un testamento que no sea nulo es difícil. Los testamentos necesitas 4 testigos, 2 de abono y 2 instrumentales. Si pusiste 3, nulo. Tienes que leerle el testamento a los presentes y al testador. Si no lo leíste, es nulo. Tienes que poner la fecha, hora, el lugar. Si te equivocaste en la fecha o te equivocaste en el lugar, es nulo. Para hacer un testamento que no sea nulo, eres un campeón. Y si el fiduciario no tiene licencia, entonces tienes que cumplir con las reglas de los testamentos y cumplir con la norma que acabas de decir. En cambio, si el fiduciario tiene licencia, cumples con las reglas generales de fideicomiso y puedes establecer en el fideicomiso lo que quieras, inclusive lo que acabas de decir, en virtud de que el artículo 4 lo permite. La ley de fundaciones tiene un artículo que vuelve y lo repite. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ok, bueno, para cerrar el tema del fideicomiso, hay muchas preguntas y mucho que hablar, pero para no agotar el tema y pasar al otro tema del conversatorio, ¿por qué ustedes consideran, cuál es su opinión, en qué se basan los cambios a la ley de fideicomiso? ¿En qué
¿qué ustedes consideran, en qué ustedes se considera ese fundamento? ¿Una necesidad de nuestro sistema? ¿Una iniciativa del sector que se dedica a la creación del fideicomiso? ¿Qué beneficio nos puede traer una reforma a la ley de fideicomiso o un cambio? Disculpe, Franklin. Nosotros como hemos estado muy de cerca con los cambios que se van dando de temporada en temporada. Estamos obligados porque al tener licencia somos llamados por la Superintendencia de Bancos, por la unidad fiduciaria en particular, para hacer los comentarios a las reformas conforme vayan cambiando. Lo principalísimo del cambio es que la Superintendencia de Bancos desea que los fiduciarios no seamos solamente supervisados, sino regulados. Supervisados significa que una vez cada tantos meses te visitan, te piden los expedientes, revisan para ver si estás haciendo algo en contra de los clientes, revisan para ver si tienes toda la documentación de due diligence, hoy en día muy importante, de cumplimiento del cliente, y revisan en general si siguen los procedimientos. Regulación significa que a través de acuerdo de la superintendencia pueden reglamentarte. Hasta ahora existe solo dos extractos jurídicos, que es la Ley 1 y el Decreto 16, que regulan a los fiduciarios. Bueno, y el tema de cumplimiento, que hasta hace poco tiempo era el Acuerdo 12 del 2005 y ahora es el último acuerdo que se aprobó la semana antepasada, que es el tema de cumplimiento. Pero para los efectos de fideicomiso no se regula, porque la ley no dice regular. Cuando digo regular es la contabilidad debe hacerse de esta forma, la entrada tiene que ser de esta forma, que los activos tienen que ser diferidos en vez de activos o de otro tipo, que tienes que ir al débito, que tienes que ir al crédito, regularlo con fineza y con detalle. El gobierno quiere que los fiduciarios seamos regulados, eso es lo principal. Y después pues algunas otras cosas interesantes, por ejemplo, bueno, la ley de fundaciones para nosotros es bien importante, que somos abogados y estamos enfrentándonos al cliente todo el tiempo. La ley de fundaciones tiene un articulito que dice, si tú transfieres bienes a la fundación y transcurrieron 3 años, prescripción. No puedes atacar como oponible a terceros la transferencia que hiciste de un bien a la fundación, cualquiera fuere, certificados de acciones, dinero en efectivo en banco, propiedades inmobiliarias. Al 3er año, prescribió la acción. La ley de fideicomiso no dice eso. Yo estaba en la Academia Panameña de Derecho Mercantil allá en los 90s, cuando redactamos el decreto de ley 5 del 97. Yo fui muy enfático que eso tenía que incluirse. No, llegó al primer debate y lo quitaron. Ahora está en la enmienda y entiendo, por lo que me dice Manuel Castillo, que en efecto eso va a ser aprobado. Es decir, el fideicomiso va a tener la misma norma, que después de los 3 años prescribe la acción de los bienes traspasados en fideicomiso. Ya debió haberlo hecho hace tiempo. La ley de fundaciones dice, todo lo que se traspase a la fundación se entiende que no es oponible al derecho hereditario del fundador, no importa de qué país venga, ni a las normas del régimen económico matrimonial, de donde venga el fundador. Eso no lo dice la ley de fideicomiso. Ahora, una cosa que tenemos nosotros los panameños, a diferencia de lo que, bueno, en el tema de esto de derecho internacional y que estamos las firmas bregando con la clientela internacional, nosotros los panameños tenemos la autoridad moral. Bien importante eso. Los panameños tenemos la autoridad moral de utilizar nuestra fundación de interés privado y nuestro fideicomiso con propósitos hereditarios para eludir al heredero forzado no querido. ¿Por qué ¿Quién sería heredero forzado no querido? Bueno, dice uno, los seres queridos. Hay veces que el cónyuge no es un ser querido. En Panamá hay libertad absoluta y completa de testar. Igual es en todo Centroamérica y en Estados Unidos y en México. Hay libertad completa de testar. De Colombia para abajo hay herencia forzosa. De Panamá hacia arriba hay libertad de testar. La otra vez un estudiante me dice, profesor, eso no es así. ¿Usted está diciendo algo que no es cierto? Porque si yo fallezco y estoy casado, mi esposa le corresponde el 25% de acuerdo al régimen de la participación en la ganancia, que es el régimen nuestro natural, el 111 del Código de la Familia.
pero que eso no es herencia, eso es régimen económico matrimonial. Es diferente, son conceptos diferentes. Y en el régimen económico matrimonial podrías hacer unas capitulaciones matrimoniales. Y en la capitulación, muy acertadamente, la cónyuge que tiene la mayor capacidad económica, digo yo, la cónyuge, para que no piensen que estoy siendo machista en mis chistes, y estamos en una competencia de chistes, ¿no? Porque Frankie me está, ya como el último me está dando fuerte ahí, tengo que pensar un par de chistes más. Y bueno, eso vaya, hubiese sido bonito hacerles como un resumen de los 15 cambios más importantes que hay entre la legislación actual, Ley 1, y el anteproyecto que está en camino. Pero esos son cambios bien relevantes, bien importantes. Yo le agregaría a todo lo que ha dicho Ramsés, la presión de los organismos internacionales, de los países poderosos que quieren sacarnos de la carrera de atracción de clientes, atracción de personas que quieren venir a Panamá a realizar no solamente estos contratos, sino sociedades anónimas y otras cosas, para quedar ellos solos al frente de la carrera. En realidad este es un plan ya preconcebido y acabalado sobre cómo nos van a sacar de la carrera. Y esto es parte, esto es de las acciones al portador y de esto y de lo otro, y de estas medidas nuevas que quieren imponer, las reglas de la superintendencia, aquello de que conozca a su cliente y otras cosas, son reglas impuestas desde afuera, que nuestros países pues mansamente están adoptando y que va aminorando el interés por venir a invertir a Panamá. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Mavi. Buenas noches, gracias. Sí, con relación a las modificaciones que plantea el nuevo proyecto, quisiera saber si ha habido algún cambio con relación al tema de la ley aplicable al fideicomiso, porque tengo entendido que la ley actual permite la flexibilidad de que las partes voluntariamente indiquen qué ley va a regir el fideicomiso, y quisiera saber en la práctica como qué dificultades se presentan a la hora del manejo de bienes con relación al fiduciario cuando las partes no establecen una ley aplicable efectiva, o si inclusive entra a regir de algún modo el convenio de la Haya con relación a la ley aplicable al trust, que también tengo entendido que es utilizada como para unificar este tipo de vacíos. Bueno, primero, la Ley 1 del 84 poco dice o nada dice acerca de las legislaciones aplicables. En la nueva legislación hay un articulito que habla acerca de la posibilidad de que nosotros como fiduciarios seamos fiduciarios basados en legislaciones extranjeras. Y debemos por fuerza ahora, si uno lee la parte acerca de la supervisión, listar en nuestros átomos, que se llaman ahora cuando uno presenta la superintendencia, aquellos fideicomisos en los que participamos como tales, aplicando legislación no panameña. Si uno aplica legislación no panameña, generalmente, uno puede utilizar el ingenio para colocar la mayor cantidad de escenarios. Cuando uno llega a la práctica jurídica y uno se enfrenta a los clientes, ningún cliente te va a decir que en un fideicomiso en Panamá vas a aplicar la legislación no panameña. Eso no pasa, ¿no? Aplicas de acuerdo al lugar donde está el cliente. Es decir, podría ser, si el registro público de Colombia me lo permite, y justito ahora tenemos a través de nuestra oficina de Bogotá casos similares, yo podría inscribir a Owens & Watson Trust Corporation como trustee, como fiduciario de una propiedad inmobiliaria, basado en la legislación colombiana. Es el único caso en la práctica, que yo me voy a ejercer mi negocio en otro país y aplico la legislación de ese lugar. Cuando llegas al tema de la Haya, el tema de la Haya la idea de la Haya es que cuando haya un conflicto internacional, en este caso que un arbitraje internacional en algún lugar preponderante, no sé, Nueva York o lo que fuere, como decía Gilberto Bután en el salón, uno le decía, profesor, pero bueno, ¿qué pasa cuando uno tiene un arbitraje en Honduras o en El Salvador? Y él te decía, no, doctor Owens, un arbitraje en Luxemburgo, en Nueva York, Washington, D.C.,
un personaje, y hubiese sido fantástico tenerlo aquí, profesor Bután. Cuando nació la idea de la Convención de la Haya, era por la cantidad enorme de países que no tenían legislación de fideicomiso. De los primeritos que suscribió el tratado fue Italia. Todavía no tiene, pero firmó el tratado. De tal forma que si hay un litigio internacional, sea en Italia o en otro lugar, los italianos pudiesen aplicar la normativa análoga y la idea general de la existencia de fideicomiso para decidir sobre la materia. Suiza. ¿Cuántas cuentas bancarias hay en Suiza de sociedades de Owens y Watson? O sea, algunas, ¿no? Unas cuantas. Y los bancos y las fiduciarias utilizan el concepto para sucesorios, patrimonios sucesorios, que casi siempre es así cuando se trata de cuentas bancarias. ¿Qué legislación aplica si Suiza no tiene leyes de fideicomiso? Suiza suscribió el tratado, de tal forma que los tribunales se sientan libres de aplicar las normas de otros países. Esa fue la esencia y la razón. Panamá demoró tiempo en firmar, pero que estamos los fiduciarios ahí pidiendo y pidiendo y pidiendo, no fue sino hasta hace pocos años. ¿Por qué? Porque había una norma que no queríamos interpretar bien acerca de la sucesión, que no sabíamos si a la larga iba a significar que íbamos a tener que aplicar la sucesión de otros países. Y pudimos convencer a las autoridades de que esa norma no, que iba preponderantemente a aplicar la legislación nuestra en el caso de un litigio internacional, en el que algún cliente del extranjero iba a querer aplicar su ley sucesoria acá. Es decir, iba a llegar la vieja bruja mala, fea, esposa, no, eso estuvo mal, el brujo viejo feo esposo, el sobreviviente, iba a llegar a Panamá a reclamar su derecho. Alegremente, en tribunales de justicia panameños, hemos defendido nuestra legislación a capa y espada. Y hay una cantidad de casos que no han llegado a las Cortes Supremas. Yo querría, muchas veces yo quiero inventar, matar gente y hasta nunca se llevarlo a la Corte. No tenemos tanta jurisprudencia como quisiéramos, porque se resuelven en los tribunales inferiores. Es decir, el cliente internacional sabe que no va a ganar. Llega la viuda de otro país, intenta, no vas a ganar. En el juzgado de circuito, ahí te detiene, no vas a ganar. El juez de circuito va a fallar a favor de la fundación y va a fallar a favor del fideicomiso en favor de los buenos. Bueno, ustedes saben que en la práctica del derecho tú nunca sabes quién es el bueno y el malo, ¿no? Nosotros hay que seguir la ética siempre. No obstante, ¿quién te dice aquí a ti qué clientes aceptas o qué clientes no aceptas? Si vas a pelear a favor de tu cliente varón o tu cliente dama para perjudicar al excónyuge varón o excónyuge dama. Nosotros tenemos una cantidad de fideicomisos para clientela inglesa en que se hicieron las estructuras con propósitos de, le voy a decir con todo el descaro, eludir el régimen económico matrimonial. ¿Quién es el bueno y quién es el malo? La ley me obliga a mí a conocer al cliente, a que me entregue fotocopia de su pasaporte y otra entidad personal, a que me entregue cartas de referencia y pruebas de domicilio y me llene un formulario con toda esa información, que yo pueda identificarlo en caso de que me salga criminal. Toco madera, que no nos ocurra con frecuencia eso, sino nunca. Tienes que invertir en el departamento de cumplimiento. Ahora la nueva ley te exige ahora más que cumplir. Tristemente también es un tema de falta de, llamémosle, distribución de riqueza. Fíjense a qué nivel lo estoy explicando. Distribución de riqueza. Eso es echando para atrás. Cada vez es más difícil obtener licencias y cada vez es más difícil desarrollar el negocio. Custodia. Ahora entramos a la ley de custodia de acciones al portador. Nosotros mandamos a pedir la licencia correspondiente en la sala cuarta. Creo que fuiste tú, Augusto, tú tramitaste la licencia en la sala cuarta de la firma nuestra Owens y Watson para poder ser custodios de acciones al portador. Nosotros preguntamos y había 40. Hay 23.000 abogados y hay 40 licencias. ¿Por qué? Porque si te lees la legislación, es tanto lo que tienes que cumplir en temas de cumplimiento que los abogados dicen, no puedo. O sea, me voy a gastar varios miles de dólares mensuales
en tener mi departamento en cumplimiento. Todas las presiones internacionales a la larga lo que hace es dañar la distribución de riqueza. Y nosotros en nuestras charlas lo decimos con frecuencia, que en Panamá existe un oligopolio, tristemente, muchos países latinoamericanos, en que el 5% de los abogados y de las firmas de abogados absorben el 95% del negocio. Y este tipo de legislación lo que hacen es hacerlo más difícil aún. Ese porcentaje se empequeñece. El 3% o el 2% de los abogados tienen el 98% de los negocios. Porque se hace muy caro. Estamos extra regulados por las organizaciones internacionales, que ya ahora las hemos desenmascarado en nuestras firmas de abogados y algunos de nosotros que tratamos de hablar en el ambiente y somos entrevistados, Tapia y Linares Alfaro, que son los que más ardientemente están más fuertemente criticando. Lo que quieren realmente es la armonización fiscal, es lo que buscan a la larga. Que todos los países del mundo tengan el mismo sistema tributario y que sea universal. Y que nosotros que tenemos el sistema territorial sea abolido. Y que todos tengamos que informar de forma automática. Intercambio de información automática. Eso viene antes, porque lo que quiere es armonización, pero estamos ya en la automática. Y obligarnos a todos nosotros que cuando me llega un cliente de cualquier nacionalidad, yo tenga que meterme en la base de datos y apretar el username y el password para meterme en el sistema impositivo del país correspondiente y meter el nombre y el apellido de mi cliente, de forma automática. Antes que el fisco panameño se entere o antes que cualquier autoridad se entere, tiene que enterarse el fisco del país donde viene el cliente. Eso es lo que buscan. ¿Algo que agregar, profesor Franklin? Okay. Hacemos una pausa. Esta pausa es para propósitos de edición, no es que nos vamos. Vamos a continuar ahora con el tema de acción al portador, el cual es un tema un poco más corto, y ya que usted hizo la apertura con el régimen de custodia, ¿nos podrían hablar sobre las acciones al portador primero? ¿Por qué son tan odiadas a nivel internacional o por qué la miran con espanto los organismos rectores en materia de finanzas a nivel internacional? Mire, hay que ver quiénes son los que las odian. Y los que dicen que las odian. Los grandes proyectos de la historia moderna se hicieron con acciones al portador. El canal de Suez, el canal francés aquí, y muchos otros proyectos grandísimos de Europa y de América y de todas partes, se obtuvieron los fondos con acciones al portador, especialmente en la época en que no existía el joint venture, sino que se emitían acciones al portador, eran más fáciles venderlas, más expeditas, más rápidas de obtener la inversión, y se obtuvieron muchos millones para esos grandes proyectos. Eso estuvo bien para la época. Pero cuando Panamá se diseñó su diseño económico a raíz de la ley de sociedades anónimas, a partir de 1927, Panamá se diseñó como un lugar donde podrían venir gentes de afuera a establecer sus compañías, abanderar sus naves y otras inversiones de esa clase sin tener que estar en Panamá y sin tener que cotizar en Panamá impuestos sobre la renta porque no son de aquí. Eso siempre fue una especie de dedo en el ojo de las grandes potencias económicas, especialmente los amigos del norte. Trataron por muchas maneras de introducirse en el secreto que existía. Ya el secreto bancario está en el mismo lugar donde está la estabilidad laboral, en el limbo, ¿no? Trataron de introducirse de muchas maneras. Lo más reciente, anterior a lo actual, fue el Tratado de Asistencia Legal Mutua que Panamá firmó con Estados Unidos, el famoso TAM, que no hablaban de impuestos sobre la renta. Hablaban de casos criminales y de otras cosas, pero había un parrafito que decía, en cualquier otro momento, en cualquier otro caso en que se necesite una expresión parecida. Eso dejaba abierta la puerta para pedir información bancaria de John Smith, de cualquier gringo. John Smith en Estados Unidos, como decir Juan Pérez, aquí. O John Doe. A John Doe se lo ponen a los desconocidos, ¿no? Jane Doe, a las mujeres.
Eso despertó mucha reacción de Panamá con aquello del TAN, y mucha gente criticó eso. Los Estados Unidos no pudieron obtener la entrada al secreto, averiguar quiénes son los dueños de las cuentas, a ver si había John Smith. Porque en Estados Unidos es un delito federal, la defraudación fiscal. Aquí no es delito, ni mucho menos de ese tipo que hay en Estados Unidos. Pero ellos sí. Entonces, descubrir a un contribuyente que no está declarando ciertas ganancias allá, pero las tiene, y las tiene acá, porque el impuesto de ellos es personal. Sigue el norteamericano donde quiera que genere algo, y tiene que pagar allá igual que tenga que pagar acá. O sea, paga aquí y paga allá porque ser residente o porque es una de las categorías, o por ser nacional de allá. Ese TAN no les funcionó. Y empezaron con la supuesta lucha contra el tráfico de drogas y el lavado de dinero. Una figura inventada por ellos, así como inventaron el terrorismo para justificar la dictadura que tienen ahora mismo en su país. Allá no hay garantías, no hay habeas corpus, no hay nada. Cualquiera que te vea cara, se arresta me hace que tiene cara de terrorista. Allá no hay garantías judiciales de ninguna clase ahora mismo. Los gringos no se han dado cuenta, pero tienen una dictadura con el cuento del terrorismo. Con eso, cada vez que se le va olvidando a ellos que le tumbaron 2 torres, pasan un año y empiezan otra vez, alguien encontraron con una bomba que iba para renovar el espíritu de antiterrorismo. Y luego se les ocurrió presionar por aquello del lavado de dólares. Yo vi una revista, el año pasado, la última que vi, de Times, que en Estados Unidos se lavan miles de millones de dólares que no pagan impuestos allá. Eso también es lavado. Ese es el lavado que ellos persiguen. No el lavado de droga, ellos se lavan más droga que aquí. Ellos allá pierden 60.000 millones de dólares que no cotizan impuestos sobre la renta. En Panamá, cuando iniciaron con su tumulto, se lavaban probablemente 600 millones de dólares. Eso es nada para los 60.000 que ellos quieren que la gente cotice. Entonces, esgrimieron la figura del lavado de dólares y se unieron los grandes países en este mismo tema porque hacen lo mismo que hacemos nosotros. Nosotros tenemos un atractivo en sociedades que no pagan impuestos aquí. Ellos también las tienen, pero no quieren competencia. Mencionemos a Delaware. Delaware es un estado de Estados Unidos que promueve, métase a internet y verán en Delaware, el gobernador de Delaware alardeando de el millón y tantos de compañías que tienen constituidas allá, invitando a la gente y diciendo aquí no pagan impuestos, aquí nada, que operaciones que no se dan aquí, lo mismo que hacemos nosotros. Los británicos lo mismo, los franceses lo mismo, las islas Seychelles, las islas Marshall, todos tienen territorios de sus países dentro de su área política y de gobierno, donde hacen exactamente lo mismo que nos critican a nosotros. Pero que esos son ellos, porque son poderosos. Nosotros un país chiquitito, donde se para una mosca en el mapa, nadie lo ve. No pueden permitir que este paisito les quite grandes negocios a ellos. Esa es toda la historia de eso. Y la acción al portador siempre ha sido una manera de que los inversionistas, miren las navieras, las acciones son el portador. Panamá señala que tiene 9.000 y tantos buques bajo bandera. Y eso, cada buque tiene una compañía que es dueña de ella, más o menos cada uno. Y cada uno tiene acciones al portador. Eso es lo que ellos quieren acabar. Que no haya ese atractivo de acciones al portador, mientras ellos sí los tienen en sus jurisdicciones. Estados Unidos maneja Liberia. Liberia se maneja en Nueva York. El competidor de Panamá, el registro de nave está en Nueva York. Eso no está ni en Liberia. Liberia lo inventaron ellos para hacer eso. Y las Marshall igual. Y lo que están persiguiendo en nuestro país es eliminarlo de la competencia. Porque ellos piensan que 1 más 1 es 2. Saliendo de aquí se van para donde ellos, piensan. O nos elimina. Entonces, la acción al portador en realidad le causa escozor a ellos, no a los demás países. A los demás países que no son poderosos, que no están detrás de hacernos la competencia o de aplastarnos. Y hay otros que se van sumando, que quieren hacer lo mismo y se suman a ese núcleo de bandidos que la OCDE y de otras entidades, asociaciones de esas clases, e inventan con grupos como Comité de Basilea,
para imponerle criterios bancarios a los demás países, a pesar de que no tienen fuerza coercitiva sus acuerdos, y dicen, bueno, no tiene fuerza coercitiva, pero mejor la cumple, si quiere estar en la fiesta. A los países chiquitos. Ellos hacen exactamente todo lo que no quieren que nosotros hagamos. Por eso la idea es acabar con las acciones exportadoras. Lo que hizo Panamá fue buscar una manera transaccional de por lo menos paliar temporalmente eso. Pero ellos van a volver y van a insistir que eliminen las acciones exportadoras, porque no les conviene que Panamá tenga acciones exportadoras. Porque eso que han hecho del custodio de las acciones exportadoras, que hasta le pusieron el mismo nombre que los custodios allá en La Joya, esos son custodios, pero las acciones no tienen un custodio, tienen un depositario, otro nombre, pero custodio se custodia a la gente en estos tiempos. Lo que buscan con eso es eso. Panamá ha vivido toda su vida, desde la época de la colonia, de su posición geográfica. La riqueza nuestra es la posición geográfica. Nosotros no tenemos petróleo, no tenemos oro, no tenemos hierro, como tienen otros países, Colombia, Venezuela, Chile, cobre y esas cosas. Panamá tiene y siempre ha tenido su riqueza, su posición geográfica. Que aquí pasa todo, los tesoros de la corona española pasaban por aquí, los de Sudamérica y todo pasaban por aquí para España, y aquí eran las ferias y las cosas y se quedaba mucho. Esa es la historia nuestra. Entonces ellos quieren acabar con la historia nuestra, nuestro diseño económico que está basado en la posición geográfica. Y así tenemos legislaciones que se han dictado para atraer eso, no solamente la ley de sociedad anónima, la ley bancaria que se dictó en el 70, las leyes de responsabilidad limitada que vinieron después, la ley de documentos negociables, otras leyes que son atractivas, el mercado de valores ahora hace poco, pero ahora la han estado apretando un poco más. Eso le molesta a los competidores fuertes, el grandote abusando del chiquito e imponiéndolo además con gobernantes débiles que no se atreven a defender nada. Esa es mi opinión. ¿Algo que agregar, doctor Owens? Franklin, digo, cantidad de cosas que ha dicho en tan poco tiempo, fantásticamente completas. Yo llevo en esto desde el 91. Es un negocio internacional, como bien explicas. Uno quiere, como Panamá, colocarse en una situación de competencia para poder proporcionar el servicio a una cantidad de clientes que lo necesitan, en el ambiente de protección de activos, planificación tributaria, orden patrimonial, planificación hereditaria. Pero la competencia es fuerte. Miren, las acciones exportadoras no es una de las características que debe tener un sistema que quiere venderse como solucionador de las necesidades que acabo de decir, planificación tributaria, protección de activos. Hay una cantidad de jurisdicciones que están en competencia contra nosotros. Nosotros no podemos aminorar nuestras buenas características, sino no podemos competir. Miren, la principal característica es el tema tributario. Tú no vas a tener una sociedad que te va a dar problemas tributarios. Por eso es que para los efectos de tributación es igual tener una compañía de Costa Rica que tener una compañía de Panamá, en que en las dos jurisdicciones aplica el sistema territorial y que si no la activas en el registro, en la Dirección General de Ingresos, no tienes que presentar una declaración de renta al año y funciona como de cero tributación para los clientes del extranjero. Entonces tú me dices, bueno, ¿vas a comprar Costa Rica o vas a comprar Panamá? Pero es que Costa Rica, desde que nació la legislación, no permite acciones al portador. Entonces tú te das cuenta que en Panamá vende muy poquitas compañías. Últimamente ya bastante porque se han ido aboliendo las acciones de portador, pero en los 90 nadie quería saber de Costa Rica, eso no se vendía. Bahamas, en el año 2001, Bahamas abolió las acciones al portador. Ellos hicieron 35.000 compañías en el 2000 y en el 2001 hicieron 200. Ya no querían hacer compañía de Bahamas, porque era una de las características que te pide el consumidor internacional. Y hay otras, que puedas tener directores nominados, que la compañía se haga con agilidad, con velocidad, que emitas con cierta velocidad también certificados de registro público, que tengas el sistema de la postilla para las autenticaciones, en fin, una cantidad de características. Pero una de ellas siempre ha sido
que tengas acciones al portador para poder vender en el mercado internacional. Y como bien explica Franklin, bueno, hay jurisdicciones americanas que todavía las tienen y que en esa característica ahora son mejores que nosotros, que la tenemos que inmovilizar. Miren, BVI, BVI es British Virgin Islands. Por razones de trabajo he tenido mucha conexión con esa jurisdicción por muchos años. En el año 2003, hace 12 años, se inmovilizaron las acciones al portador. Es decir, se necesita un custodian para poder tenerlas. ¿Cuántas acciones se inmovilizan a través de custodio en Islas Vírgenes Británicas al año? Yo diría que uno por proveedor. El año pasado se hicieron creo que 57.000 compañías y hubo 60 contratos de custodia. Esto de la ley de acciones al portador, de hecho en la práctica se van a abolir. Nosotros en la firma sacamos una licencia de la Corte Suprema y como somos fiduciarios tenemos también licencia de fiducia para ser custodio. Nosotros no vamos a hacer más de 2 al año. Y bueno, ustedes preguntarán también, alguien me hizo esa pregunta en la Universidad Interamericana de Panamá. Pero, ¿y qué busca la GAFI? ¿Qué busca el Financial Action Task Force? ¿Por qué? ¿Por qué la insistencia? ¿Cuál es la explicación que ellos dan? Ya la explicación que acabamos de dar Franklin y yo es imperialismo. Esa es la palabra explicativa, más que eso no hay. Pero ¿qué explicación dan ellos? Ellos dan una serie de características, una serie de circunstancias que hacen problemática cuando son acciones del portador. Y la principal de ellas, lo digo con propósitos académicos. Ellos dicen que en un proceso judicial penal, el criminal dice, yo no soy el dueño. Y como las acciones son el portador, lo que dice hay que tomárselo como cierto. Porque las acciones son el portador. Tú dirás, bueno, pero eso es un mito, porque el banco tiene que conocer a tu cliente, tienes que conseguir información de cumplimiento con los formularios obligatorios de todas las personas involucradas con la cuenta bancaria, y es perseguible a la persona. El tema es que en el testimonio tú no puedes castigar al criminal porque dijo que no es el propietario, porque las acciones son el portador. Entonces allí es una de las circunstancias que ellos ponen como argumento, ¿no? Y bueno, se lo digo por eso más académico que práctico. En la práctica sabemos que es imperialismo. Okay. Bueno, por cuestiones de tiempo vamos a dar por terminado este conversatorio. Agradecemos la asistencia de los miembros del público y un aplauso para nuestros expositores. Muchas gracias por habernos brindado sus conocimientos en la tarde de hoy.